¿Qué tal, República Dominicana? Bienvenidos una vez más a una entrega de este su espacio, Tómalo en la tarde. Soy su amigo Carlos William Soriano y como siempre es un grato placer para mí poder compartir con todos ustedes diversos contenidos en nuestro programa. Señores, ayer se celebraron las elecciones en Venezuela. Muchas expectativas, todos los diarios a nivel nacional estaban cundidos de noticias sobre este acontecimiento. Las elecciones que se celebraron en principio, todos vimos que una delegación de expresidentes que llegarían a Venezuela como observadores, como veedores, le fue impedido el ingreso a Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Aquellos presidentes, entre ellos Vicente Fox, presidente de México, y otros, también algunas personalidades como diputados, senadores de otros países, se le prohibió la entrada a los fines de que no pudieran ser los veedores, ser los observadores, como ya es de costumbre, que ante un acontecimiento democrático como es la elección de nuevas autoridades, nosotros hemos sido testigos de que los instituciones internacionales y miembros de la comunidad internacional concurren como observadores. Y esto, desde el principio, mandó una mala señal que si usted no quiere que hayan veedores como una especie de fiscalizadores, entonces porque alguna trama debe haber, porque el que no tiene hecha no tiene sospecha, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, si bien es cierto, estas elecciones marcó un hito histórico porque un gran conglomerado, multitudes de venezolanos fueron a concurrir a las urnas a ejercer su derecho a elegir. Y algo que llamó la atención de la comunidad internacional es que anoche el estamento que tiene que ver con las elecciones, el organismo electoral de Venezuela, ha declarado como ganador a Nicolás Maduro. Ellos mismos también se han declarado como ganadores de las elecciones cuando se entiende que la voluntad libérrima del pueblo venezolano es acabar con esta dictadura, acabar con este régimen que ha hecho que Venezuela haya descendido en aspectos económicos, en aspectos sociales, de manera tal que muchos venezolanos, se habla de unos 5 millones de venezolanos, han salido al exilio a diferentes países. Y muestra de ello es que acá en la República Dominicana nosotros tenemos miles de venezolanos que viven en este país. De igual manera, aquellos venezolanos que están en otras demarcaciones no aparecieron en los listados electorales a los fines para poder ejercer el voto. Tal es el caso de Colombia, que es uno de los países donde más venezolanos hay, quizás por hacer frontera terrestre con Venezuela, y la gran mayoría de los venezolanos que están en esa nación no pudieron ejercer su derecho. Se habla de que hubo manipulación, se habla de que hubo secuestro de urnas por el chavismo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho el régimen? ¿Qué es lo que ha hecho Nicolás Maduro? Que ha tratado de querer victimizarse, estableciendo que intentaron hackear los sistemas. Señores, pero esto es como el libro Crónica de una muerte anunciada. Todos sabían, o todos sabíamos, de que Nicolás Maduro se iba a declarar como ganador, aún hubiese perdido, señores. Todos estamos contentos y a nadie le sorprende lo que ellos están haciendo.
Lo que sí llama la atención es que los dictadores, los déspotas, señores, no es difícil sacarlo mediante los medios democráticos. Entiéndase, mediante la elección, mediante la sucesión electoral. Y los déspotas, los dictadores, y todos sabemos lo que pasó aquí en la dictadura trujillista, es que lamentablemente para sacarlo a veces del poder es mediante la fuerza y el uso de la violencia. Entiéndase lo que ustedes entienden. Ustedes saben cómo es. Cómo sacaron a Trujillo. Ustedes saben cómo fue. Y los dictadores, ¿cuál es un denominador común? Y es lo que ha querido hacer Nicolás Maduro, es ir perpetuándose en el poder, escudándose en métodos, entre comillas, garantistas, democráticos, como es la elección. Cuando todo el mundo sabe que que las Fuerzas Armadas, que los organismos que tienen que ver con eso, son organismos que están comprados por el régimen. Y usted irse a elección es prácticamente perder su tiempo. Sin embargo, cabe destacar y cabe elogiar, y yo felicito al pueblo venezolano por lanzarse a las calles a ejercer el voto. Porque si bien es cierto, más de un 50% de los que sufragaron a favor de un cambio en Venezuela. Hace unos años, los dominicanos y otros países de otras latitudes del Caribe viajaban a Venezuela en busca de un mejor porvenir, en busca de un mejor futuro, porque Venezuela, un país en aquello entonces con una economía fuerte, ¿no? Con un liderazgo en términos políticos, señores, ha pasado a ser prácticamente las cenicientas, porque gobernó Hugo Chávez, ¿eh? Con mano dura, y luego traspasó el mando a Nicolás Maduro, quien ha querido emular aquella forma de gobernar, una forma inhumana, donde los venezolanos, señores, están por todas partes del mundo, porque nosotros hemos visto audiovisuales donde se establece que la situación económica y productiva en Venezuela es caótica, es una situación carente y hasta poco inteligente, digo yo, que es Nicolás Maduro, porque a veces algunos dictadores lo que hacen es, bueno, deciden hacer un proceso, entre comillas, supuestamente democrático, unas supuestas elecciones, y lo que hacen es que colocan a otra persona, quien va a concurrir a las urnas, o gana a otra persona, aunque ellos sean los que gobiernen tras bastidores. Sin embargo, este no. Este ha querido perpetuarse él y solamente él. De manera tal que tenemos información de que ahora mismo, en estos momentos, hay una manifestación cívica en Venezuela, donde se han lanzado a la calle los ciudadanos exigiendo lo que es la revisión de las actas, exigiendo que el organismo que tiene que ver con las elecciones pueda dar una información verídica de lo que sucedió en Venezuela. Se habla de que el ministro de las Fuerzas Armadas hizo cierta amenaza de que habrán consecuencias, señores. Y algo interesante es que un gran conglomerado de países, tanto de América Latina, ¿no?, como de Occidente, han establecido su repudio y su negativa a reconocer este gobierno de Nicolás Maduro. Han
Algunos mandatarios han establecido de manera categórica su oposición. ¿A qué? A lo que es el fraude, a lo que es el continuismo de una dictadura en una época moderna, ¿no? Y tal lo han hecho gobernantes como el presidente Milei. El mismo presidente Luis Abinader ha publicado en X, donde el presidente, ¿no?, ha establecido sobre las garantías y la revisión de las actas, porque al final a los países que de una u otra manera tienen relación comercial, que están en el mismo hemisferio con Venezuela, a nosotros nos conviene la estabilidad política de la ciudad de Venezuela. Señores, nos vamos a una breve pausa.